Durante años, la cancelación del programa humorístico Los Polivoces fue explicada como un hecho menor, casi irrelevante, dentro de la historia de la televisión nacional. La versión oficial habló de desgaste creativo, de ciclos naturales, de decisiones administrativas normales dentro de una industria en constante cambio. Incluso se habló de la pelea entre Enrique Cuenca y Eduardo Manzano. Esa explicación fue repetida tantas veces que terminó por aceptarse como verdad incuestionable. Sin embargo, al revisar con detenimiento el contexto político de 1976, los movimientos internos de la televisora, los cambios súbitos en la programación y el destino posterior de sus protagonistas, tomó una historia que comienza a adquirir un tono mucho más inquietante y revelador. Sin más, comenzamos. Los Polivoces no era un programa cualquiera. En su punto más alto, se había convertido en uno de los espacios más vistos del país, con índices de audiencia que superaban a noticieros, telenovelas y eventos especiales. Su éxito no se basaba en comedia sofisticada ni en un humor intelectual, sino en algo mucho más peligroso para el poder: la risa inmediata, popular y masiva. Eduardo y Enrique, los cómicos estrella, entendían perfectamente a su público. No hablaban desde la élite cultural, sino desde la calle, desde la exageración burda, desde la criatura reconocible. Y precisamente por eso su impacto era tan profundo. Durante los primeros años, el programa se mantuvo dentro de una zona aparentemente segura. Sus burlas apuntaban a figuras genéricas del poder, a policías torpes, burócratas incompetentes y políticos abstractos, sin nombre ni rostro definido. Esa ambigüedad funcionaba como escudo, permitía que la risa circulara sin consecuencias directas. Pero el éxito sostenido generó un fenómeno inevitable: la confianza excesiva. Los comediantes comenzaron a sentir que podían ir un poco más lejos y luego un poco más. En 1976, el país se encontraba en un momento delicado. El presidente Luis Echeverría Álvarez, en la recta final de su mandato, enfrentaba crisis silenciosas, tensiones económicas y un desgaste político que, aunque no se manifestaba abiertamente en los medios, era evidente dentro de los círculos del poder. En ese contexto, la imagen presidencial se volvió un asunto de máxima sensibilidad. Cada aparición pública era cuidadosamente controlada, cada fotografía era retocada, cada gesto era calculado. La autoridad no solo debía ejercerse, debía parecer intacta. Dentro de esa construcción simbólica existía un punto particularmente delicado: la apariencia física del presidente. La calvicie de Echeverría era un tema estrictamente evitado en medios oficiales, no por vanidad superficial, sino porque en la lógica del poder de la época, cualquier rasgo que humanizara en exceso al mandatario podía convertirse en una grieta, y la grieta podía convertirse en burla, y la burla en pérdida de control. Fue en ese clima donde ocurrió el episodio que cambiaría el destino de Los Polivoces. En una emisión que, en apariencia, no tenía nada de extraordinario, Eduardo y Enrique incorporaron una serie de gestos, referencias visuales y exageraciones físicas que apuntaban de manera directa y reconocible a la calvicie presidencial. No se mencionó el nombre, no fue necesario. La referencia era tan clara que el público la entendió de inmediato. La risa fue explosiva. El comentario se propagó con una velocidad imposible de detener. Al día siguiente, la burla estaba en todas partes: en oficinas gubernamentales,
en mercados, en escuelas, en el transporte público. La risa había logrado algo que ningún editorial crítico había conseguido: reducir la figura presidencial a un objeto de chiste colectivo, y eso para el poder era imperdonable. Lo que ocurrió después no dejó huellas visibles, pero sí consecuencias profundas. No hubo comunicados oficiales, no hubo sanciones públicas, no hubo declaraciones indignas, hubo algo mucho más efectivo: una intervención silenciosa desde los niveles más altos. Según la reconstrucción de esta investigación, fue el propio presidente quien ordenó la cancelación del programa, no como acto de censura explícita, sino como corrección ejemplar. La instrucción fue clara: eliminar el programa sin provocar escándalo, evitar convertir a los comediantes en víctimas, no dar explicaciones que pudieran alimentar rumores, simplemente desaparecerlos. A partir de ese momento, comenzaron a registrarse movimientos extraños dentro de la televisora: cambios repentinos de horario, reducción drástica de promoción, retrasos administrativos injustificados, problemas contractuales que antes no existían. Todo ocurrió de manera gradual, casi imperceptible para el público, pero devastadora para el programa. Finalmente, los polivoces fueron retirados del aire sin episodio final, sin despedida y sin homenaje. Un programa que había dominado la audiencia durante años fue eliminado como si nunca hubiera existido. Eduardo y Enrique pasaron de ser figuras omnipresentes a rostros ausentes en cuestión de semanas. Las versiones oficiales insistieron en la narrativa del desgaste creativo. Nadie mencionó la burla. Nadie mencionó al presidente saliente. Nadie reconoció la verdadera causa. Pero dentro de la industria, el mensaje fue entendido con claridad absoluta. La comedia tenía límites, y esos límites no estaban escritos, pero eran incrementables. Las consecuencias no se limitaron a los programas. El humor televisivo cambió de tono. Las referencias políticas se volvieron más abstractas. La sátira directa desapareció casi por completo. Los programas comenzaron a autocensurarse sin necesidad de órdenes explícitas. El miedo no era visible, pero sí efectivo. Eduardo y Enrique continuaron trabajando de manera separada e intermitente, pero jamás volvieron a ocupar un espacio comparable al que habían perdido. Su nombre quedó asociado a un episodio incómodo que nadie quería recordar, pero que nadie olvidó del todo. Luis Echeverría terminó su mandato sin volver a ser objeto de burla. Su imagen fue restaurada. El sistema funcionó exactamente como estaba diseñado para hacerlo. Muchas gracias y hasta la próxima.